Hola a todos, les saluda Kelly Roxana Sarria y hoy me acompaña como invitado Andrés Rodríguez. Él es uno de los líderes del grupo New Way de Chaló. Bienvenido, Andrés, a La Buena Vida. Buenas tardes, Kelly. Buenas tardes a quienes nos ven. Es para mí un placer estar hoy aquí con ustedes. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos hoy. Y bueno, yo les cuento que vamos a hablar hoy con Andrés de uno de los ámbitos del buen vivir, porque el buen vivir tiene varias áreas, pero para mí una de las más importantes es el ámbito espiritual, que se trabaja de manera interna, pero luego tiene un impacto en nuestro mundo exterior. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso con Andrés. Andrés, a mí me gustaría empezar hablando, que tú nos dijeras para ti qué es Dios y qué no es Dios. Bueno, esa es una pregunta complicada, sí, es una pregunta difícil, pero tiene una respuesta muy sencilla. Dios es la persona espiritual, el ser supremo que ha creado todo lo que existe, lo gobierna y lo preserva. Y aunque es un ser supremo, es también una persona, un individuo cercano a su creación. Digamos que esa es como la definición del personaje o el ser. Pero, ¿qué es Dios en la vida de las personas? Porque a veces escuchamos que es un Dios de pronto que castiga, es un Dios que oprime, es un Dios que no te va a cohibir de hacer cosas. Por eso te pregunto, como, ¿qué es Dios para ti? Y en todo lo, bueno, yo les cuento que Andrés es estudiante de teología, por eso en tu estudiar y toda tu experiencia, ¿qué realmente es Dios y qué no es Dios de acuerdo a lo que se especula por ahí? Listo. Entonces, ya algo menos técnico es, Dios, en mi opinión, así como yo lo conozco, es mi creador. Él gobierna mi vida, pero Él también es mi padre. Sí, he llegado a conocerlo en mi experiencia personal como un padre. Creo que como creador de la humanidad, lo que Dios desea es que todos los seres humanos, todas las personas que hay en el mundo, lleguen a conocerlo a Él de esa manera, lleguen a ser sus hijos también. Entonces, definitivamente no es el Dios castigador, no es Zeus, de pronto eso es una deformación de la divinidad, eso es una caricatura. Sí, él no está en un trono con un rayo esperando a que alguien se equivoque para lanzarlo y juzgarlo por eso. Todo lo contrario. Es cercano, es paciente, es bondadoso. Ahí en la escritura creo que una definición maravillosa y es: Dios es amor y por lo tanto uno puede hacer como esa regresión y amor es Dios. Él es el gobernante del universo, pero también es un ser que quiere establecer relaciones de amor con su creación. ¿Y qué no es Dios? Ya nos dijiste y que no es Dios, no es de acuerdo a lo que escuchamos por ahí en nuestro diario, porque hay que quitar esos mitos también, es bueno decir, dar una buena información de qué es. Claro, o sea, lo que pasa es que de pronto algunas personas al tratar de exaltar la justicia de Dios, sí. Él es un gobernante, sí, Él es un rey y está sentado en su trono majestuoso y como tanto, y por lo tanto tiene que ejercer dominio sobre la creación. Autoridad. Pero no es un Dios que está enojado, no todo el tiempo quiere destruir a la humanidad, todo lo contrario. Dios tiene planes con la humanidad, Dios tiene proyectos con la humanidad. Ha sido así desde la creación, es así ahora y lo será hasta el final de los tiempos. Entonces no es este sujeto que está súper enojado con la creación, con los seres humanos porque cometieron un error y quiere destruirlos automáticamente. Todo lo contrario, es un ser de amor, un ser misericordioso que quiere reconciliarse con su creación. Yo creo que ese término de reconciliación lo que habla es de un Dios que está dispuesto a regresar a esa relación de cercanía con su creación. Entonces, de ninguna manera es esa figura que a veces presentan de un ser que está enojado, sí. y quiere castigar a todo el mundo. No. Bueno, muchas gracias por esa explicación. Me gustó hablar de este tema porque uno escucha muchas especulaciones que a veces alejan a las personas de Dios precisamente. Por ejemplo, hay una frase que me gustaría saber tú qué piensas sobre ella, es que la religiosidad nos aleja de Dios. Bueno, uno tiene que entender primero a qué se refiere con religión, ¿sí? Sí. Entonces hay dos dimensiones de la religión, o sea, está la religión como un sistema de creencias, como una organización que tiene sus prácticas y sus ideas sobre la divinidad, sobre lo espiritual. Entonces, y está la dimensión personal e individual de la religión, ¿sí? Que es la idea de cómo experimento yo en mi vida diaria lo espiritual. ¿Cómo experimento yo en mi intimidad, en lo profundo de mi ser, a Dios y a todo lo que tiene que ver con Él, o al mundo espiritual, como le llamamos nosotros? Entonces, digamos que
la gente está un poco en oposición, o digamos que lo que genera cierto rechazo de parte de la gente es que la religión organizada, el sistema, ese nivel estructural, ese nivel jerárquico, pues ha cometido muchos errores y por lo tanto la gente asume que toda la religión es mala, pero no, o sea, nosotros necesitamos una vida en religión, una vida espiritual, pero tiene que empezar por nosotros, por el corazón, tiene que ser algo personal, individual y extenderse a lo comunitario y no impuesto. Creo que ese es el problema fundamental, una religión que es una organización que se impone sobre lo individual. ¿Y Dios no impone? Él es un rey y como es un rey tiene prerrogativas, tiene derechos de exigir, de establecer lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero a final de cuentas me encanta una frase que siempre usamos, es Dios es un caballero y nunca jamás le impondrá a alguien, a nadie, algo que esa persona no quiere obedecer de manera voluntaria. Entonces esa es la razón por la que existe un pueblo de Dios y un pueblo que no pertenece a una de esa comunidad de la familia de Dios, pero es una elección voluntaria. Es elección. Y tú le decías que se trabaja primeramente interno, en nosotros. Exacto, es la religión, entiendo y yo adhiero obviamente a un sistema estructural, jerárquico, que es algo que está dentro del sistema, un sistema que está dentro del sistema. Sí. Yo lo respeto porque yo soy cristiano, voy a una comunidad cristiana, me congrego en una iglesia, pero entiendo perfectamente que eso no sirve de nada, o sea que la religión empieza en mi corazón. La espiritualidad. La espiritualidad, y es de hecho en la carta de Santiago, el que está escribiendo dice, no es la religión verdadera y pura y sin mancha, que se preocupen por los pobres, que hagan justicia, que busquen la misericordia. Entonces la religión no es solo asistir a cierto lugar o a cierto santuario o templo el domingo o participar de ciertas ceremonias y ciertas reuniones. No, la religión es algo que empieza en mi corazón, en mi individualidad, es un encuentro que yo tengo con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es una persona que se comunica como nosotros, que es inteligente como nosotros y que también tiene sentimientos y emociones. Entonces se trata primero de un trabajo interno de mi relación con Dios y bueno, ya luego están los sistemas que tú dices de religiosidad, y de religión, perdón, pero primeramente ahí la redundancia, prima que yo realmente tenga una relación con Dios. Es lo que se espera. Es lo que se espera, lo que establece Génesis, por ejemplo, pues hablando de lo que nosotros creemos en la Biblia como la palabra de Dios. En Génesis nosotros vemos que Dios está en el huerto del Edén con Adán y con Eva y los visita regularmente y habla con ellos, y eso precede a cualquier organización o cualquier institución. Entonces, Dios quiere una relación personal con Él que esté por encima de todas esas organizaciones. Ya cuando la relación es personal, yo puedo unirme a la organización, a la institución, al sistema, pero sabiendo que lo más importante es estar en una relación íntima con Él. O sea, siempre es prioritario, porque de nada me sirve estar dentro del sistema, pertenecer a la religión como organización, pero no tenerlo a Él personalmente en mi vida, no tener un encuentro íntimo con Él. O sea, es una pérdida de tiempo. Claro. ¿Qué bondades me trae una vida caminando con Dios en mi vida, estando pues caminando de la mano de Él? Bueno, ese es el punto particular. Lo que Dios quiere es una reconciliación entre nosotros y Él, que nosotros mantengamos una relación cercana. Y el punto central es que Él es nuestro creador. Y nosotros, yo creo que muchos podemos estar de acuerdo con que de una u otra manera nosotros somos contenedores, o sea, hemos sido creados para que algo venga a nuestro interior, para llevar algo en nuestro interior. Y eso es precisamente la presencia de Dios, es decir, llevarlo a Él dentro de nosotros. Entonces, cuando yo soy una criatura, tengo a mi Creador y yo vivo en una relación constante con ese Creador, entonces yo sé realmente quién soy, tengo una identidad clara, tengo un propósito claro, tengo un objetivo claro en mi vida, sé que soy parte de algo más grande. Sí, yo creo que uno de los puntos centrales de la razón por qué es necesario tener una vida religiosa individual es porque lejos de Dios es muy difícil encontrarle sentido a la vida y a la existencia. Sé que para algunos podrían pensar que esto es una afirmación demasiado fuerte, pero lo cierto es que sacando a Dios de la ecuación es mucho más difícil darle sentido a la vida. Cuando yo tengo a Dios de vuelta en la ecuación, entonces hay sentido, hay propósito, hay claridad, hay bienestar,
hay salud mental, hay salud emocional, hay amor, hay misericordia, hay paz interna, hay paz con los otros. De la verdadera religión, de esa que empieza en lo personal y se extiende a lo comunitario, nosotros recibimos lo que es, lo que significa realmente ser humano. Yo creo que eso es lo que nosotros podemos recibir de Dios, más que cualquier bien material, más que cualquier beneficio físico, es lo que representa a Dios para mí y lo que Él me quiere ofrecer. Le da propósito. Le da propósito. Propósito, norte, identidad, un lugar hacia el cual mirar. Bueno, tú has dicho ahí que más que temas materiales y otros temas, es un tema, todavía sigue siendo más interno, que me da más propósito en este mundo en el que estamos. Pero también algunas personas piensan que cuando tú tienes una vida espiritual muy cercana pues, a Dios y que tiene una relación con Dios, está libre o exento de que le pasen situaciones difíciles. ¿Cómo es caminar con Dios en cuanto a enfrentar el mundo y a todo lo que nos rodea cuando caminas con Él? Claro, es un punto central y es, para quien de pronto pudiera pensar que el trabajo es algo que viene después de lo que hacen Adán y Eva al tomar el fruto del conocimiento del bien y del mal de este árbol, el trabajo es una bendición de Dios. El trabajo de hecho es un regalo de Dios. Entonces la idea detrás de ese relato es: yo los he creado, les he dado el mundo, ustedes trabajen, fructifiquen, cumplan su propósito y aliméntense de ello, ¿no? Entonces Dios no es un genio de la lámpara al que solo le pido favores. De hecho Jesús nunca caminó buscando a sus discípulos como con una chequera debajo del brazo, llenando un cheque en blanco. No. Jesús les dijo: la vida puede ser difícil o puede ser sencilla, y de hecho la vida es más como una montaña rusa. Habrán periodos de paz, habrán periodos de aflicción, habrán periodos de oposición y periodos de tranquilidad, pero lo que yo les garantizo es que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces creo que lo más importante que nosotros podemos recibir de Dios es su compañía, su presencia en nuestra vida. Eso es lo que más necesitamos, más que cualquier bien material, más que cualquier beneficio, más que un arreglo instantáneo de mi vida. O sea, eso probablemente no suceda. Dios obviamente quiere restaurar, arreglar, reparar, quiere entrar y empezar a poner en orden las cosas que están desordenadas, sí, pero no con una varita mágica. Es un proceso y de ninguna manera significa que estemos exentos de sufrimiento. El Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo ya vencí al mundo y yo estoy con ustedes. Bueno, entonces es caminar en compañía de Él para afrontar todos esos problemas que trae la vida, y que Él seguramente nos va a dar unas mejores soluciones que las que tenemos nosotros, ya que es nuestro creador y conoce cómo funciona todo este sistema en general. El que crea conoce todo, cómo funciona su máquina desde principio a final y para qué son cada uno de sus botones, cada uno de sus cables y todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Teniendo eso como idea principal, pues Él sabrá cómo resolver cada una de las situaciones que se enfrenta. Exacto, es más yo voy a estar con usted, yo lo voy a acompañar, tome sus decisiones, usted es autónomo, usted es libre, pero yo voy al ladito suyo, ¿sí? Mientras se lo permita, ¿no? Mientras uno se lo permita. O sea, el punto central es que siempre se trata también de nuestra voluntad. O sea, Él quiere, Él nos busca, Él se presenta. De hecho, Jesús es la muestra más grande de eso. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo. Él viene, pero más adelante ese mismo pasaje dice: pero algunos no le recibieron. Entonces es un punto en el que Él me busca, Él quiere estar conmigo, Él quiere construir un puente entre nosotros dos, pero Él va a obrar en mi vida hasta que yo se lo permita. Qué bonito eso, que es un ser respetuoso, y me gusta que des esa visión, porque muchas personas piensan que es un Dios que impone y que está ahí como, ahí precisamente como lo decías, ahí como castigando, como lo que se tiene visto de los dioses mitológicos y demás, pero realmente qué bonito es escuchar que él, mejor dicho, no entra a la vida de alguien si no se le concede ese permiso, si yo no lo busco. O sea, nos da la libre elección, somos libres de elegir si quiero que esté ahí o no esté en mi camino. Qué bonito ese mensaje. Sí, hay una historia muy interesante con un hombre que se llama Zaqueo. Él es un cobrador de impuestos, él está montado en un árbol, Jesús está predicando y Jesús voltea, lo ve en el árbol y le dice: Zaqueo, hoy voy a ir a tu casa.
Y Zaqueo se lanza de su árbol y le abre un lugar a Jesús en su casa. Y para un judío comer con otra persona era algo muy comprometedor, era como una muestra muy íntima de relación. Entonces Jesús, que es Dios, que es el Hijo de Dios, que es el enviado a construir ese puente, se sienta a comer con un hombre que era excluido de su sociedad, pero al final la voluntad depende de Zaqueo. O sea, el Señor lo mira y le dice: yo quiero entrar a tu casa. Zaqueo podría haberle dicho que no, pero Zaqueo decidió decirle que sí. Lo recibió en su casa, lo escuchó y hubo un cambio en la vida de Zaqueo. Un Dios que está con los excluidos también. Exacto, es un Dios que se la juega por los marginados. De hecho, la opción de Dios en la Escritura siempre son los pobres, los débiles y los marginados. Qué bonito. Que haya ese respaldo siempre de un Dios que todopoderoso y todo lo puede, que está ahí para ayudar a los menos protegidos y menos privilegiados. Un mensaje que quieras dar, Andrés, que quieras transmitirle a aquellas personas que nos acompañan desde atrás, allá de la pantalla. Bien, la Escritura lo deja muy en claro y lo podemos ver en la creación. Dios es un Dios grande, es poderoso, es omnipotente, trasciende todo lo que existe, pero ese Dios nos ama. Y el mensaje de la Escritura es que hay un ser que, aunque es un rey majestuoso, está interesado en nosotros, está preocupado por nosotros, le interesa la economía mundial, pero la economía de la familia, le interesa la paz del mundo, pero la paz personal también, le interesa nuestro bienestar y el bienestar de su creación. Y creo que el mensaje final que nos podemos llevar, o que me gustaría que de pronto ustedes recibieran allí donde están, es: Dios está interesado en ustedes, en su salud mental, son importantes para Dios, son amados por Dios. Desde el vientre, desde el día en que ustedes estaban allí en el vientre de sus madres, y lo serán hasta el final de su existencia. Entonces, que sea un recordatorio de que este universo tan hermoso, tan vasto, esta creación tan maravillosa, tiene un creador detrás, pero ese creador no se ha olvidado de nosotros, no vive en una burbuja ni está por allá en algún lugar del espacio, sino que quiere estar aquí, cerca de nosotros, caminar con nosotros y ser nuestro Padre. Gracias, qué bonito mensaje. Andrés, me gustaría que nos dijeras como Andrés es líder del grupo de jóvenes, de pronto hay algún joven allá detrás de la pantalla que quiera acercarse a esa red de apoyo de jóvenes, que lo conduzcan, que lo orienten, a dónde se puede acercar, a qué lugar, a qué líneas, tienen redes sociales, porque ahora pues se manejan, casi que todo se encuentra en las redes sociales. Bueno, entonces yo conozco las redes de mi congregación, sé que hay muchas más iglesias, entonces igual pueden buscar una comunidad sana, un lugar donde ustedes se sientan cómodos. No tiene que ser específicamente algo evangélico o cristiano, como nos llaman comúnmente, puede ser una iglesia católica, no sé, un lugar donde ustedes se sientan cómodos. Pero si les gustaría venir a una de nuestras reuniones, participar, conocernos un poco, saber un poco más de lo que hacemos, nuestra iglesia se llama Iglesia Cristiana Shalom. Estamos en Armenia, por Bosques de Palermo, un poco más arriba de la CRQ. Tenemos un grupo de jóvenes que está dividido en 3 subgrupos. Los adolescentes van de los 13 a los 17 años, los jóvenes de los 18 a los 27 y están los jóvenes adultos, los de 28 o más. Nos reunimos, los de 28 más se reúnen los sábados a las 6:30 en la iglesia y nosotros los jóvenes nos reunimos todos los sábados a las 6:30 de la tarde. Entonces, si hay alguno interesado, si le gustaría, nos puede buscar también por Instagram, aparecemos como New Way Shalom, es Nuevo Camino, y New Way 28 más, que es el grupo de jóvenes adultos. Y si hay de pronto alguna persona que no es joven, pero igual quisiera como conocer un poco más, sí, claro, o asistir a una iglesia, nosotros tenemos reuniones los domingos a las 8 de la mañana y a las 10:30 en Shalom. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos en La Buena Vida. Qué bonitos mensajes y palabras de aliento otra vez. Muchas gracias a todos ustedes quienes nos acompañan allá detrás de la pantalla. Los espero en una próxima en La Buena Vida.